22 de septiembre, mes de la Biblia, catequesis sobre la carta a los Gálatas. ¿A quién escribe Pablo esta carta? Galacia no es una ciudad, sino que es una región, podemos decir una provincia. Los Gálatas, los habitantes que fueron evangelizados por Pablo durante su segundo viaje misionero, cerca del año 50, eran descendientes de los celtas o galos. Eran habitantes europeos que habían migrado hacia la zona de Asia Menor, la actual Turquía. Lo puedes ver en el mapa, los mapas de los viajes de Pablo siempre señalan Galacia. Y eran un pueblo extremadamente belicoso, que se había instalado allí en el siglo III a.C. En el año 180 a.C., toda esta región fue sometida por los romanos. Allí Pablo estuvo entonces cerca del año 50 y su estadía y su predicación se dieron en medio de su enfermedad. Eso lo narra el mismo Pablo en el capítulo 4, del 13 al 15. Esto no está narrado así, al menos con estos nombres y esta mención, estos detalles, en el libro de los Hechos. Pablo estuvo enfermo por esa enfermedad, estuvo algunos meses. Él les dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 15, a pesar de que mi aspecto físico era una prueba para ustedes, no me desdeñaron ni me despreciaron. Todo lo contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y esta carta está motivada por una grave crisis que estaba pasando la comunidad. Es una de las cartas donde más aflora, por un lado, la situación de esas iglesias y por otro lado, el fuerte temperamento de Pablo. Estas comunidades que habían recibido la predicación del apóstol de los gentiles habían sido luego perturbadas por predicadores cristianos venidos de Jerusalén, los cuales erróneamente se consideraban respaldados por Santiago, el hermano del Señor, que era uno de los más importantes, era considerado columna de la iglesia, junto con Pedro y con Juan. Según estos, que eran de los que ya hemos mencionado varias veces como los judaizantes, los fieles convertidos del paganismo debían someterse primero a la ley de Moisés y a la práctica de la circuncisión para llegar a ser verdaderos hijos de Abraham y herederos de las promesas divinas. Entonces estos judaizantes querían someter a la esclavitud de la ley, de esto hablar con mucha fuerza Pablo en la carta, y querían arrebatarles la libertad que ellos habían recibido. Y por otro lado, también para reforzar sus ideas, estos judaizantes atacaban a Pablo, atacaban la legitimidad de Pablo, diciendo que él no era un verdadero apóstol, que no tenía autoridad, e incluso diciendo que no estaba de acuerdo con los demás apóstoles. Por eso, esta carta tiene un tono muy intenso. Si la lees con atención vas a ver que Pablo en esta carta no tiene temor de retar, de reprender con muchísima fuerza. Es tal vez su carta más genuina, por su tono, por su estilo y por sus ideas. Argumenta con todo tipo de recursos, hace uso de referencias históricas, evocaciones de recuerdos personales, cita la escritura, también utiliza procedimientos exegéticos característicos de las escuelas rabínicas. Recordemos que él tenía una formación muy importante como fariseo. Interpela personalmente, hay un momento donde les dice, tal vez una parte de las más fuertes, le dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha seducido a ustedes? Ante quienes fue presentada la imagen de Cristo crucificado. E incluso en algunas frases se observa una cierta ironía de parte de Pablo. Maldice y apostrofa con violencia, recrimina sin respetos humanos, pero también ruega con dulzura. El ardor de la polémica genera un cierto desorden en la carta y por eso una falta de estructura, aunque podemos descubrir una estructura. Los capítulos 1 y 2, Pablo los dedica a hacer como una defensa, una apología de su apostolado, que él fue verdaderamente llamado por Dios. Dice allí en el capítulo 1, versículo 15, cuando Dios, que me eligió
desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. De inmediato me fui a Arabia y después regresé a Damasco, sin subir a Jerusalén para ver a los apóstoles. Él reivindica para sí mismo un llamado tan auténtico, tan real, como el que recibieron los demás apóstoles. Esto abarca los capítulos 1 y 2. El capítulo 3 y 4 es la sección más doctrinal y allí expone la tesis central de esta carta, la justificación por la fe. El hombre no se salva por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La salvación viene porque Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados y resucitó. Y nosotros creyendo nos hacemos partícipes y beneficiarios de la salvación que nos otorga Cristo. Por supuesto que esto engendra luego una respuesta de parte nuestra con un cambio de vida, con una conducta acorde, pero la salvación ante todo es un don gratuito y no la alcanzamos por nuestras propias obras. Finalmente, en los capítulos 5 y 6 hay una sección exhortativa, como en todas las cartas, invitando a vivir el amor y dándonos una catequesis muy importante sobre las obras de la carne y las obras del espíritu, que ya voy a mencionar enseguida. Bueno, esta carta hay que leerla junto con la carta a los Romanos, donde están los mismos temas, pero de un modo más sereno y más ordenado, con una argumentación menos pasional por parte de Pablo. Esta carta contiene algunas de las frases más conocidas tal vez del apóstol de los gentiles, ¿no? Como por ejemplo cuando Pablo dice: yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Estoy crucificado con Cristo. Pablo va a cerrar la carta diciendo incluso que nadie me moleste en adelante. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Que esta frase ha dado lugar a tantas interpretaciones. ¿Qué será exactamente lo que significa en boca del apóstol de los gentiles esa expresión? También otra de las partes más conocidas de la carta es la del capítulo 4, cuando habla de la filiación divina y describe el plan de la salvación en una clave trinitaria. Dice entonces: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. La prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Un poco toda la economía salvífica resumida en 3 o 4 versículos. Y es la única referencia a María que encontramos en las cartas de Pablo. Nacido de una mujer. Dios envió a su Hijo y luego envió el Espíritu. Él se nos da y nos permite llamar a Dios Abba, es decir, Padre. Finalmente, entre las secciones y los párrafos más conocidos y más importantes de la carta a los Gálatas está sin duda esta descripción de las obras de la carne y del espíritu. Dice Pablo: las obras de la carne, ¿cuáles son? Fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Claramente, el mundo pagano vivía en todos estos excesos. El cristianismo trajo una novedad, un estilo de vida completamente diferente. ¿Y cuáles son los frutos? El fruto del Espíritu, que luego la teología cristiana lo va a poner siempre como los frutos de la presencia del Espíritu en nosotros: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Esas son las manifestaciones de que el Espíritu que se nos dio en el bautismo está obrando en nosotros. Invita entonces a poner la gloria del cristiano en la cruz. Yo solo me gloriaré en Cristo, por quien el mundo está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. La persona de Jesús y su misterio de entrega en la cruz, cada vez más en el centro de la persona y del misterio y de la predicación de Pablo.